Hola, en esta oportunidad Jenny Abril, Edith Borges y Lina Corredor estaremos presentando un caso hipotético propio del conflicto armado en Colombia a la luz de la teoría de desconexión moral de Albert Bandura. Durante décadas, Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado que involucra a varios grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas militares del gobierno. Este conflicto ha generado numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo secuestros, asesinatos, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Como personaje principal tenemos a un joven que se llama Juan. Es un joven colombiano de 16 años que vive en una zona rural afectada por el conflicto armado. Debido a la falta de oportunidades y la presión de los grupos armados, se une a una guerrilla local. Tenemos que la teoría de la desconexión moral de Albert Bandura, sostiene que las personas pueden justificar sus acciones inmorales a través de mecanismos psicológicos, permitiéndoles mantener una imagen positiva de sí mismos, a pesar de cometer actos morales reprobables. Bandura identificó varios mecanismos de desconexión moral, como la despersonalización de las víctimas, minimización de la responsabilidad y la degradación del lenguaje. Así entonces, en el análisis de caso, se puede evidenciar que Juan, al unirse a la guerrilla, podría haber experimentado quizás mecanismos de desconexión moral. Esto teniendo en cuenta despersonalización de las víctimas, en donde Juan podría haber sido adoctrinado para ver a los miembros de las fuerzas gubernamentales o a sus enemigos como enemigos del pueblo, en lugar de individuos con derechos y vidas, personas que tienen una familia y que por ende merecen vivir. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos enfocamos únicamente en el foco negativo de cada ser humano, pero dejamos a un lado sus metas, proyectos, familias, trabajo y demás aspectos que hacen parte del desarrollo biopsicosocial del ser humano. Y es allí cuando llamamos una desconexión moral, haciendo referencia a aquel proceso que nos lleva, como bien lo dice su palabra, a una desconexión moralmente de la realidad, haciendo cosas que seguramente atentan contra los valores, creencias, costumbres, culturas y derechos. La minimización de la responsabilidad podría haber justificado su participación en la guerrilla, argumentando que lo hacía para proteger a su familia o para luchar contra la opresión. Esto minimizaría su sensación de responsabilidad por sus acciones, pero no lo justifica. La degradación del lenguaje podría haber adoptado entonces un lenguaje deshumanizante al referirse a sus enemigos, usando términos peyorativos que los deshumanizan. Discusión. Desde la perspectiva de la teoría de la desconexión moral de Bandura, podríamos analizar cómo Juan, y un joven involucrado en el conflicto armado colombiano, podría haber utilizado estos mecanismos para justificar sus acciones. Este análisis no puede pretender absorberlo de la responsabilidad, pero puede ayudar a comprender cómo las personas pueden participar en actos atroces en situaciones de conflictos mientras mantienen una imagen positiva de sí mismo. Es importante destacar que la teoría de la desconexión moral no excusa ni justifica las acciones inmorales, pero puede ayudar a comprender cómo se perpetúa en contextos de conflicto armado y cómo la sociedad y las instituciones pueden trabajar para prevenir y abordar estos problemas. Muchas gracias por su atención.